Bien amigos, bueno pues en esta ocasión vamos a empezar a trabajar con el transistor en configuración divisor de voltaje. En videos anteriores ya les platiqué acerca del divisor de voltaje puramente resistivo. Entonces aquí en la sección de polarizaciones vamos a trabajar con el divisor de voltaje. Vamos a revisar la configuración del divisor de voltaje y esta configuración está pues también un poco de... Bueno, es como que la evolución, ¿no? Primero empezamos con la polarización fija, después con la configuración en emisor, polarización con emisor, y ahora vamos con la configuración de polarización por medio del divisor de voltaje. Sí, aquí nos dice que en la configuración de polarización anterior, la corriente de polarización ICQ y el voltaje VCE eran funciones de la ganancia de corriente beta del transistor, ¿verdad? Sin embargo, como beta es sensible a la temperatura y pues es una función, sobre todo si se trata de transistores de silicio, y como el valor real de beta en general no está muy bien definido, conviene desarrollar un circuito de polarización que dependa menos de la beta, o que en realidad sea independiente de la beta o del transistor. La configuración de polarización por medio del divisor de voltaje es esa red, ¿no? Si se analiza de una forma exacta, la sensibilidad a los cambios en beta es muy pequeña. Si los parámetros del circuito se seleccionan apropiadamente, los niveles resultantes de ICQ y VSE son casi totalmente independientes de beta. Recuerde que por los análisis anteriores que el nivel fijo de ICQ y VSE define un punto Q, como se muestra en la figura 4.28. El nivel de IBQ cambiará con el cambio de beta, pero el punto de operación en las características definido por la corriente de colector y el voltaje colector emisor puede permanecer fijo si se emplean los parámetros del circuito correctos. Como observamos antes, existen dos métodos para que se aplique y analizar la configuración del divisor de voltaje. La razón de los nombres seleccionados para esta configuración será obvia en el análisis siguiente. El primero, que se demostrará en el método exacto, el cual se puede aplicar a cualquier configuración de divisor de voltaje. El segundo, conocido como método aproximado, se puede aplicar solo si se satisfacen condiciones específicas. El método aproximado permite el análisis más directo con ahorro de tiempo y energía. También es particularmente útil en el modo de diseño que se describirá en la sección más adelante. En definitiva, el aproximado se puede aplicar a la mayoría de situaciones y por consiguiente deberá examinarse con el mismo interés que el exacto. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestras figuras con el transistor en configuración divisor de voltaje y el punto Q de este sistema, ¿verdad? El punto Q deseado, que es en el centro de nuestra gráfica. En el análisis exacto, lo que se hace es la red equivalente de Thevenin de la red de la izquierda de la terminal base se determina de la siguiente manera. Es un divisor de voltaje, ¿verdad? La resistencia de Thevenin es igual al paralelo de R1 y R2. La fuente de voltaje VCC se regresa a la red y el voltaje de Thevenin del circuito abierto se determina al aplicar la ley del divisor de voltaje. ¿Vale? Entonces tenemos ya nuestro, nuestro voltaje de alimentación por el divisor de voltaje que es R2 entre R1 más R2, porque la salida está en R2. La red de Thevenin se vuelve a dibujar como se muestra en la figura. Se determina aplicando primero la ley de voltajes de Kirchhoff en el sentido de las manecillas del reloj en la malla indicada. Entonces tenemos el voltaje de Thevenin menos la corriente de base por la resistencia de Thevenin menos
el voltaje base emisor menos la corriente del emisor por la resistencia del emisor, que eso es el término del voltaje en la resistencia del emisor, y también es equivalente al voltaje de emisor. Sustituyendo la corriente del emisor en función de la corriente de la base, entonces se tiene ya esta función, ¿no? Que es el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor por la resistencia, entre la resistencia de Thevenin más beta más 1 por Re. ¿Vale? Después, aunque inicialmente la ecuación 4.30 parece diferente de las que se desarrollaron con anterioridad, observe que el numerador es nuevo, la diferencia de dos niveles de voltaje, y que el denominador es la resistencia de la base más el resistor del emisor reflejado por beta más 1, lo cual es ciertamente muy parecido a la ecuación 4.17. Una vez conocida IB, las cantidades restantes de la red se determinan de la misma manera que para la configuración de polarización de emisor. ¿Vale? Entonces ahí está. Voltaje colector emisor es igual a voltaje de alimentación en colector menos corriente de colector por resistencia de colector más resistencia de emisor, la cual es exactamente la misma para la ecuación 4.19. Las ecuaciones restantes de BE, BC y BB también son las que se obtuvieron para la configuración de polarización de emisor. Entonces aquí tiene un ejemplo, ¿no? Determina el voltaje de polarización del BCE, voltaje colector emisor, y la corriente de colector para la configuración de polarización del divisor de voltaje de la figura 4.35. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace primero, no? Encontrar la resistencia equivalente de Thevenin, que es el paralelo de R1 y R2. Después nos eh, calculan el voltaje de Thevenin, o el voltaje de la base, perdón. A ver, a ver, a ver. Después, bueno, ya aquí les resulta 2 volts, ¿verdad? Después aquí calculan la corriente de base, restando los voltajes, el voltaje de la base menos el voltaje base emisor, que puede ser 0.7, y en algunos simuladores lo dan como 0.55, ¿verdad? Dependiendo del transistor. Entonces ya tenemos ahí esta resistencia, y luego viene la parte ya del que se parece mucho a la configuración de polarización de emisor, ¿vale? Que la resistencia de Thevenin o la resistencia de la entrada más beta más 1 la resistencia del emisor, y ya con eso calculamos la corriente de base, ¿vale? Y ya que tenemos la corriente de base, pues ya podemos ahora sí utilizar beta por la corriente de base, nos da la corriente de colector, y ya podemos obtener el punto de operación, ¿no? de nuestro circuito. Falta obtener el voltaje colector emisor. ¿Qué podemos hacer? Pues al voltaje de alimentación de 22 volts le vamos a restar el voltaje de la resistencia del colector, y le vamos a restar también el voltaje de la resistencia de emisor. Le restamos esas dos y nos va a quedar entonces el voltaje colector emisor, ¿verdad? Aquí está, voltaje de alimentación menos la corriente de colector por la resistencia de colector, y esa misma corriente de colector por la resistencia de emisor. Se lo restamos y ya nos dan el voltaje de colector emisor, ¿vale? Y entonces esta es el punto Q, ¿no? Punto 84 miliamperes en corriente de colector
y 12.34 volts en voltaje colector emisor. Ahora vamos a ver esta propuesta que tiene Boylestad para el cálculo del análisis de los mismos datos, pero con el análisis aproximado. Dice, la sección de entrada de la configuración del divisor de voltaje la puede representar la red de la figura 4.36. Vamos a ver. La resistencia RI, aquí está, es la resistencia equivalente entre la base y tierra del transistor con un resistor del emisor RE. Recuerde que en la sección 4.4 la resistencia reflejada entre la base y el emisor está definida por RI igual a beta más 1 por RE. Si RI es mucho más grande que la resistencia R2, la corriente IB será mucho menor que I2. La corriente siempre busca la ruta de menor resistencia e I2 será aproximadamente igual a I1. Si aceptamos la aproximación de que la corriente de base es en esencia de 0 A comparada con la corriente 1 o la corriente 2, entonces la corriente 1 es igual a la corriente 2 y R1 y R2 se pueden considerar como elementos en serie. El voltaje a través de R2, el cual es en realidad el voltaje de la base, se puede determinar utilizando la regla del divisor de voltaje. De ahí el nombre de la configuración, es decir, voltaje de la base será igual a la resistencia 2 por el voltaje de alimentación entre R1 más R2. Esta es la aproximación, ¿verdad? Ya sin utilizar el equivalente de Thevenin, sino utilizando el divisor de voltaje. Como RI es igual a beta más 1 RE, y eso es aproximadamente igual a beta RE, la condición que definirá si se puede aplicar el método aproximado es beta por RE igual o mayor a 10 R2. En otras palabras, si beta por el valor de RE por lo menos 10 veces el valor de R2, se puede aplicar el método aproximado con un alto grado de precisión. Una vez determinado V el voltaje de la base, el nivel del voltaje del emisor se calcula a partir de la simple resta del voltaje de base menos el voltaje base emisor. Y la corriente de emisor se determina a partir de la corriente de emisor es igual al voltaje del emisor entre la resistencia del emisor. Y el punto Q, bueno, la corriente de colector va a ser igual o aproximadamente igual a la corriente del emisor. El voltaje del colector al emisor se determina por medio de, bueno, pues ya lo sabíamos, ¿no? A la voltaje de alimentación le quitamos el voltaje de la resistencia del colector y le quitamos el voltaje de la resistencia del emisor y ya nos da el voltaje colector-emisor. Pero como la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector, entonces podemos ver que el voltaje colector-emisor es igual al voltaje de alimentación menos pues la factorización de la corriente de colector por la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Observe en la secuencia de los cálculos de la ecuación 4.3 a la ecuación 4.37 que beta no aparece y que la corriente de base no se calculó. El punto Q determinado por ICQ y BCE es por tanto independiente del valor de beta. Entonces es de la ganancia de utilizar la configuración en divisor de voltaje, que el punto Q queda determinado independientemente de el valor de beta. Entonces ahora vamos a repetir
este análisis, ¿no? El análisis anterior con, la técnica aproximada. Entonces vamos a revisar que cuánto vale 10R2. 10R2, vamos a revisar. R2 vale 3.9K. Por 10 sería 39K, ¿verdad? 39K. RE, ¿cuánto vale? Voy a anotar aquí 39K. Ajá, no, eso es lo que nos da 10R2. Ahora, y sabemos que beta por RE debe de ser mayor o igual a 10 por R2, ¿verdad? R2. Entonces 39K, ahí está, 39K. Ahora aquí, 1.5 es RE, ¿verdad? Y ese lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por beta. Beta es 100, entonces 100 por 1.5 nos da 150K, ¿verdad? Vamos a ver, 150K. 1.5 por 100. Esto es igual a beta por R. Entonces beta por R nos da 150K. Y este debe de ser mayor o igual a 10 por R2. ¿Vale? Perfecto. Entonces, se cumple esto. 10 por R2, ¿cuánto nos dio? 39K. 39K. 150K sí es mayor que 39K, ¿verdad? Por lo tanto, se puede hacer el análisis aproximado. Entonces ahora ya podemos continuar con el análisis, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde empieza? Aquí. Pues aquí está, ¿no? 150 ohms, K ohms es mayor que 39K, comprobada. Podemos continuar. Entonces el voltaje de la base va a ser igual a la R2 por el voltaje de alimentación entre R1 más R2. 3.9K por 22 volts. Entre 39K más 3.9K. Y eso, pues haciendo la cuenta, pues da 2 volts. Es el voltaje de la base. Dice, observe que el nivel del voltaje de la base es el mismo que el voltaje de Thevenin determinado en el ejemplo 4.7. En esencia, por consiguiente, la diferencia principal entre las técnicas exacta y aproximada es el efecto de la resistencia de Thevenin en el análisis exacto que separa el voltaje de Thevenin del voltaje de la base. Entonces ya continuando con este voltaje de 2 menos el 0.7 del voltaje base emisor, pues tenemos un voltaje de emisor de 1.3 volts. Con eso ya podemos determinar la corriente en el emisor, que es aproximadamente igual que la corriente del colector. Entonces voltaje del emisor es 1.3 volts, resistencia de emisor 1.5K, entonces la corriente de emisor y de colector es de 0.867 miliamperes. Comparado con el valor 0.84 obtenido con el análisis exacto, entonces pues ahí se parece, ¿no? Por último, el voltaje de colector emisor, que es
lo que ya hemos visto, ¿no? Que es el voltaje de alimentación menos el voltaje de la resistencia de colector menos el voltaje de la resistencia de emisor nos da el voltaje colector emisor. Y bueno, pues aquí se suman las resistencias, se multiplican por la corriente y ya nos da esta resta de 12 volts. 12.03 volts contra 12.34 volts obtenido en el ejemplo de cálculos exactos, ¿verdad? Los resultados de ICQ y BCEQ son ciertamente parecidos y considerando la variación real de los valores de parámetros se le puede considerar con certeza tan preciso como el otro. Cuanto más grande es el nivel de RI comparado con el de R2, más se aproxima a la solución exacta. El ejemplo 4.11 comparará las soluciones a un nivel muy por debajo de la condición establecida por la ecuación 4.33. Entonces dice, repita el análisis exacto del ejemplo 4.8 si beta se reduce a 50 y compare las soluciones. ¿Vale? Entonces vamos a ver qué pasa si la beta se reduce a 50 de ese transistor. Dice, solución, este ejemplo no es una comparación de los métodos exacto y aproximado, sino una comparación de cuánto se moverá el punto Q si el nivel de beta se reduce a la mitad. R de Thevenin y E de Thevenin no cambian. Ok, ahora vamos a ver qué tanto depende la corriente de colector y el voltaje colector emisor de la beta, ¿verdad? Es básicamente lo que vamos a hacer en este ejemplo. Entonces, si calculamos la resistencia de Thevenin, que es el paralelo de las dos, nos da 3.55K y voltaje de Thevenin igual a 2 volts, ¿no? La corriente de base entonces va a ser igual a la resta de el voltaje de Thevenin menos el voltaje base emisor, que sería 1.3, entre la resistencia de Thevenin, que es el 3.55K, más beta más 1, pero beta más 1 es 50 más 1, ¿verdad? Y la resistencia de emisor 1.5K. Esto va a ser igual a 1.3 volts entre 3.55K más 76.5K. ¿Vale? Entonces, ya, ya haciendo la operación nos quedan 16.24 miliamperes en la corriente de base. Ahora vamos a ver cuánto nos da la corriente de colector, ¿verdad? La multiplicamos por 50 y nos da 0.81 miliamperes. ¿Vale? Comparado con lo anterior, ¿cuánto nos dio? 0.86 miliamperes. ¿Y ahorita cuánto nos da? 0.81 miliamperes. Ah, pues muy parecido. Voltaje colector emisor, pues ya vimos que repetimos que es el voltaje de alimentación menos el voltaje en la resistencia de colector menos el voltaje en la resistencia de emisor y nos da 12.69 volts. Y si al tabular los resultados obtenemos que para la beta de 100 la corriente de colector es 0.84 mA y el voltaje colector emisor es 12.34 volts. Mientras que cuando tenemos la beta igual a 50, la corriente de colector es igual a 0.81 y el voltaje colector emisor es 12.69 volts. Como observamos, pues son muy parecidos los valores, ¿no? Dice, los resultados muestran con claridad la insensibilidad relativa del circuito al cambio de beta, aun cuando beta drásticamente se reduce a la mitad, de 100 a 50, los niveles de ICQ y BCE son esencialmente los mismos. Nota importante, volviendo a los resultados de la configuración de polarización fija, vemos que la corriente se redujo de 4.71 mA a 2.35 mA cuando la beta se reduce de 100 a 50.
Para la configuración del divisor de voltaje, el mismo cambio de beta solo cambió la corriente de 0.84 mA a 0.81 mA. Aún más notable es el cambio de VCE para la configuración de polarización fija. Si beta se reduce de 100 a 50, el voltaje se incrementa de 1.64 a 6.83 volts, un cambio de más de 300%. Para la configuración del divisor de voltaje, el incremento del voltaje fue solo de 12.34 a 12.69 volts, el cual es un cambio de menos de 3%. En suma, por consiguiente, si beta cambia en 50%, un importante parámetro de la red cambia en más del 300%, en el caso de la configuración de polarización fija, y en menos de 3% para la configuración de divisor de voltaje, lo cual es una diferencia significativa. Entonces ya vemos por qué se utiliza más el divisor de voltaje, ¿verdad? Porque depende menos del transistor que se utilice o de la beta del transistor que se utilice. Y se determinan los niveles de ICQ y DCE para la configuración del divisor de voltaje de la figura, por medio de las técnicas exacta y aproximada, y compare las soluciones. En este caso, las condiciones de la ecuación 4.33 no se satisfarán y los resultados revelarán la diferencia en la solución si se ignora el criterio de la ecuación. Entonces, bueno, pues ya vamos a dejar que ustedes también hagan este ejemplo, que lo revisen, y si tienen alguna duda, pues me digan, ¿no? Ya también en la misma clase les he subido un video acerca de solamente el divisor de voltaje para que pues este circuito se entienda mejor. Y bien, pues en esta ocasión grabé esta clase porque tengo 2 exámenes de maestría que espero el día de mañana los estudiantes aprueben. Me despido, espero que pasen un bonito fin de semana y bueno, pues hasta la próxima. Gracias.